Buen día, ingeniero. Estamos haciendo este video para poder entregar nuestra tarea de investigación número 2 y se trata acerca de la gestión de riesgos y una pequeña investigación con respecto al tema. Me gustaría comenzar hablando un poco acerca sobre los elementos de la gestión de riesgos y también destacar que la función de la gestión de riesgos es identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a ser una amenaza para los proyectos que trabajamos en la empresa, ¿verdad? Y de esta manera evitar que se finalicen de manera satisfactoria. Entonces, vamos a ver un poco acerca de lo que son los niveles de la gestión de riesgos y de esta manera poder conocer un poco más cómo podemos manejar cada uno de los riesgos. El primero es el control de la crisis, que en este caso sería controlar los riesgos solo cuando se han convertido en problemas. El segundo nivel sería arreglar cada error, que ya en este nivel ya estamos hablando de detectar y reaccionar rápidamente ante cualquier riesgo, pero solo después de que estos se han producido. El nivel número 3 sería la mitigación de riesgos, que en este caso ya involucra la planificación con antelación eh, y el tiempo que se necesita para cubrir esos riesgos en caso de que ocurrieran, ¿verdad? Pero no intentar eliminarlos desde un principio. En el nivel número 4 vemos la prevención, que esta es de las mejores prácticas al momento de manejar la gestión de riesgos, ya que aquí podemos crear y llevar a cabo un plan como parte del proyecto de software para identificar riesgos y así evitar que se conviertan en problemas. Y por último tenemos el nivel número 5, que sería la eliminación de las causas principales. Esto ya sería atacar las causas que producen los riesgos desde la raíz. Eh, y bueno, pues aquí podemos identificar y eliminar estos factores que pueden hacer posible la presencia de algún tipo de riesgo. También hablando de la gestión de riesgos, vamos a ver la siguiente slide, que en este caso tenemos este gráfico en donde vemos que la gestión de riesgos se divide en dos subcategorías, que sería la estimación de riesgos y el control de riesgos. En la estimación tenemos la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y también la priorización de los riesgos. Y en la siguiente subcategoría, la planificación de la gestión de riesgos, la resolución de riesgos y también el monitoreo de los riesgos. Entonces, más adelante vamos a explicar un poco más acerca de cada uno de estos temas y lo dejaría con mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a platicarles acerca de la identificación de los riesgos. Como sabemos, pues el primer paso de la gestión de riesgos es identificar los factores de riesgos, pues en la planificación. Hay tres riesgos generales en un proyecto de desarrollo rápido que pues es cometer errores típicos, que es ignorar las bases del desarrollo y fallar en la gestión activa del riesgo. Y una forma fácil de identificar el riesgo es comparar el proyecto con una lista de riesgos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que, que son comunes en la planificación. Además de los riesgos comunes, pues cada proyecto puede tener un riesgo único que debe ser identificado específicamente. En la lista que tenemos, pues nos habla sobre el cambio de los requisitos, ¿verdad? Cuando nos piden que trabajemos en un sprint y de ahí pues nos los cambian y empezamos a trabajar con otro tema relacionado, pero no dejamos todo a medias. Meticulosidad de requisitos o desarrolladores también. Tenemos las planificaciones demasiadas optimistas, diseños inadecuados que no nos es funcional a la hora de implementar el desarrollo como tal. El personal mediocre nos habla a la tabla, ¿verdad? Cuando tenemos a personal que no son aptos como tales o las habilidades pues, que ellos obtienen o tienen nos benefician tal vez para otra área y no
para esta en específica. Diferentes comunicaciones entre cliente y, y desarrollador, que en teoría no debería haber como tal una comunicación directa, sino que pues siempre se basa en, en el líder como tal del, del proyecto. Gracias. Ahora le hablaré acerca del análisis de riesgo. Am, en un proyecto, tras identificar los riesgos de la planificación, se deben analizar para que se determine su impacto. Lo más útil sería la exposición a riesgos, un ER, que es la probabilidad de pérdida no esperada multiplicada por la magnitud de la pérdida. Se puede estimar la magnitud y la probabilidad de pérdida, aunque esta última suele ser más subjetiva. Una vez calculemos el ER total, se obtiene el retraso total del proyecto, lo que nos permite evaluar el nivel global del riesgo. Y para que podamos gestionar los riesgos, se puede ajustar la planificación que le tenemos al proyecto, incluyendo un margen de retraso, sino creando una planificación con signos más o menos para cada riesgo. Gracias. Ok, y yo hablaré sobre lo que es la priorización de los riesgos. Este es un subtema pues clave en el proceso de la gestión de riesgos, ¿verdad? Ya que permite a los equipos de proyecto identificar y abordar los riesgos más críticos y potencialmente perjudiciales. Al centrarse en el 20% de los riesgos más importantes, se puede reducir significativamente el retraso total esperado de un proyecto. Para priorizar los riesgos, primero se debe calcular la exposición a riesgos multiplicando la probabilidad de pérdida a la magnitud de la pérdida. A continuación, se debe ordenar los riesgos según su exposición en una tabla de estimación de riesgos. En esta tabla es una lista aproximada de los riesgos ordenados por prioridades. Como podemos ver, pues aquí tenemos un par de riesgos en los cuales incluyen añadir nuevas características desde marketing sin conocer las características específicas, planificación demasiado optimistas, diseño inadecuado, las nuevas herramientas de programación que no producen el ahorro prometido y algunos riesgos más. Pero sin embargo, en esta lista aproximadamente tenemos varios factores adicionales que pueden considerarse al establecer las prioridades. Por ejemplo, se puede dar un mayor prioridad de riesgos a una pérdida potencialmente grande, aunque tenga una probabilidad baja de concurrencia. También es posible que se desee priorizar grupos de riesgo encadenados en lugar de abordar cada riesgo individualmente. Cabe mencionar que la priorización de riesgos es un proceso subjetivo, ya que se basa en estimaciones y juicios de los miembros del equipo. Por lo tanto, es fundamental desarrollar las habilidades de valoración para mejorar la visión de este proceso. Una vez que se han identificado y priorizado los riesgos de mayor importancia, también es necesario determinar qué riesgos pueden ignorarse y no es productivo dedicar nuevos recursos de tiempo a la gestión de riesgos de baja probabilidad y de consecuencias menores. Al centrarse en los riesgos más críticos, los equipos de proyecto pueden optimizar sus esfuerzos y aumentar sus probabilidades de éxito. Ahora continuará mi compañero. Muy bien. En el control de riesgos, esta parte en la gestión de proyectos es una parte importante para que nos ayude a garantizar el éxito del mismo. Pues una vez nosotros ya hayamos identificado, analizado y priorizado los riesgos, debemos realizar o tener en cuenta 3 aspectos clave para el control de riesgos. Estos son planificación de la gestión de riesgos, solución de riesgos y monitorización de riesgos. En la planificación de la gestión de riesgos, en la siguiente diapositiva, tenemos que es un proceso esencial para identificar, analizar y gestionar los riesgos potenciales en los proyectos. Para la planificación tenemos aspectos importantes a tomar en cuenta. Entre estos tenemos la identificación de riesgos, que es
poder visualizar todos los riesgos que tenemos, identificarlos y posteriormente realizar una evaluación de los riesgos para ver cuál es el impacto que van a causar cada uno de ellos, ya teniéndolos identificados. Luego tenemos la priorización de riesgos. Esto ya identificaríamos nosotros cuál de ellos causaría un mayor impacto, cuál de ellos tendría un menor impacto, para realizar el siguiente paso, que sería el desarrollo de estrategias de gestión de riesgos. Aquí estaríamos nosotros realizando o viendo qué planes vamos a utilizar para poder mitigar cada uno de ellos. Y el siguiente, que sería la implementación de estrategias de gestión de riesgos. Aquí ya estamos hablando de implementar lo que desarrollamos en el paso anterior. Y finalmente el monitoreo y revisión, que ya sería dar como seguimiento y estar monitoreando para validar la efectividad de cada uno de estos. El tema de la resolución de riesgos habla del proceso de tomar, en este caso, medidas para poder mitigar, transferir, aceptar o evitar los riesgos identificados. También cabe destacar que la resolución de riesgos no debe ser vista como un proceso aislado, sino más bien como parte del enfoque de la gestión de riesgos, para que sea un tema mucho más amplio donde incluya, en este caso, la identificación y la evaluación de riesgos, así como la monitorización continua de estos mismos. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar de la monitorización de los riesgos. En este caso es el proceso del seguimiento y la revisión constante de los riesgos identificados y de las medidas del tratamiento adoptadas. Cabe destacar en este caso que la monitorización de riesgos es fundamental para poder garantizar que los riesgos que se manejen sea de una manera efectiva y que se adopten las medidas de tratamiento adecuadas. Gracias. Riesgo, alto riesgo y azar. Cuando hablamos de gestión de riesgos, el riesgo se refiere a la posibilidad de que un evento no deseado ocurra y tenga un impacto negativo en un proyecto, negocio o actividad en particular. La gestión de riesgos implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos para minimizar su impacto en el objetivo final. El riesgo alto en la gestión se refiere a aquellos riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y pueden tener un impacto significativo en el proyecto o negocio. La gestión de riesgos se enfoca en identificar estos riesgos y desarrollar planes de contingencia y estrategias para minimizar su impacto. El azar se refiere a eventos impredecibles que pueden afectar negativamente un proyecto o negocio. Aunque estos eventos no se pueden predecir, la gestión de riesgos puede incluir planes de contingencia y estrategias para mejorarlos si ocurren. Bueno, eso fue la presentación acerca de la gestión de riesgos. Aquí ya son los integrantes los cuales estuvimos presentes todos hablando de la presentación. Muchas gracias por su atención.